y sub 0, z igual a f en x sub 0 y sub 0, ¿sí? Es un máximo local, porque evidentemente o eventualmente la función podría tener otro máximo local u otra situación de plano tangente horizontal. ¿Está bien? Entonces, queda claro que estoy hablando de un campo escalar de dos variables, y por eso es que digo de una situación de máximo local o mínimo local, en el sentido descriptivo, para el caso de estar definido en n igual a 2, ¿no es cierto? O sea, para el caso de un campo escalar f que aplica en el conjunto A incluido o igual a R a la 2, esto para mí me manifiesta n igual a 2, ¿no es cierto?, a un conjunto B igual o incluido en los reales. Concretamente es eso, ¿no es cierto? Ahora, esto es extensivo para n mayor que 2 también, solamente que no lo considero o no lo puedo considerar en el sentido descriptivo como lo estoy indicando yo acá. Ahora, esta situación si existe, o sea, esto si existe, implica que la derivada parcial de la función respecto de la variable x en el par x sub 0 y sub 0 es igual a 0, y la derivada parcial respecto de y en el par ordenado x0 y 0 es también igual a 0, dado que el plano tangente es horizontal y dos rectas contenidas en ese plano tangente, dos rectas particulares, cuyas pendientes están medidas en términos de las derivadas parciales de la función. Entonces allí las rectas son horizontales, y por lo tanto, si es que existe esta situación geométricamente hablando, se da que cumple la situación de que las derivadas parciales se anulan en forma simultánea, ¿no es cierto? Ahora bien, puede ocurrir que ante la similitud de que las derivadas parciales se anulen, puede ocurrir que tengamos una situación que geométricamente pueda de alguna manera representarse como algo como lo que estoy dibujando yo por acá, ¿no es cierto? Y estoy diciendo allí entonces que el plano tangente, en el punto, vamos a llamarle así, T, en el punto T, de coordenadas x sub 1, y sub 1 y z igual a f en x sub 1, y sub 1, estoy hablando de que en el dominio de la función, el punto T tiene su asiento, por así decirlo, respecto del plano XY en el par x sub 1 y sub 1, ¿no es cierto? Entonces, acá también se cumple, si se cumple esta situación, es porque se está cumpliendo de que la derivada parcial respecto de la variable x en el punto x sub 1 y sub 1 es igual a 0, y la derivada parcial respecto de y en x sub 1 y sub 1 también es igual a 0, ¿no es cierto? Se cumple esto. Ahora bien, acá notarán ustedes de que la función en el punto x sub 1 y sub 1 es siempre menor que el valor que toma la función para cualquier par ordenado xy que pertenece a un entorno del punto de x sub 1 y sub 1, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que estas dos situaciones que acabo de describirlas gráficamente, de alguna manera, tienen el mismo elemento descriptivo común, matemático común, que es de que se anulen las derivadas parciales, ¿no es cierto? Ahora bien, puede existir no una situación de máximo relativo o mínimo relativo, sino que puede existir una situación distinta, en donde en términos gráficos, lo expresamos de alguna manera como algo llamado punto de silla, y allí estoy diciendo que
en términos gráficos, como lo estuve expresando yo hasta ahora, la función de alguna manera tiene un comportamiento gráfico más o menos entendible de esta manera, o sea que hay una superficie que tiene una forma de esto que está acá, de esta naturaleza, ¿no es cierto? Y de alguna manera estoy dando a entender que en el punto S, el punto S que tiene coordenadas, y lo voy a llamar acá x sub 2 y sub 2, entonces S, que es el punto de coordenadas x sub 2 y sub 2, y F en x sub 2 y sub 2, se corresponde a un punto de silla, en el sentido de que el plano que es tangente a la superficie, lo represento gráficamente más o menos de esta manera, ¿sí? Lo represento más o menos gráficamente de esta manera en el punto S. También verifica la condición de que por ser un plano o un plano tangente, también verifica allí el plano tangente que en el punto x sub 2 y sub 2, las derivadas parciales respecto de x y las derivadas parciales respecto de y, en x sub 2 y sub 2, también son nulas, ¿no es cierto? O sea entonces que si nosotros tenemos un campo escalar que no sabemos su naturaleza gráfica, o sea, no podemos decir nada respecto de la naturaleza gráfica de ese campo escalar, pero si se cumple que para el campo escalar f de xy se cumple que la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y en algún lugar son nulas, entonces pueden darse cualquiera de las tres situaciones descritas anteriormente, ¿no es cierto? Cualquiera de las tres situaciones. De allí está entonces de que nosotros hemos planteado que entonces nosotros hemos planteado acá que hay una condición necesaria para la existencia de cualquiera de las situaciones anteriores, y esa condición necesaria está en términos de que exista una anulación simultánea de las derivadas parciales respecto de x y respecto de y, ¿no es cierto? Noten ustedes acá que el planteo fue que si la función es siempre más grande que en el par x0 y 0 que respecto a los xy que pertenecen al entorno de x0 y 0, si la función es más chica, alrededor del entorno de x1 y sub 1, o como acá, que no lo describí, pero sí es intuitivamente entendible, que acá estamos indicando de que f en x sub 2 y sub 2 es a veces más grande que f de x sub y sub i, a veces es menor, e incluso a veces puede ser igual. Obviamente tomando los x sub y sub i que pertenecen a un entorno que está alrededor de x sub 2 y sub 2, ¿no es cierto? Y esto es lo que formalmente nosotros estamos llamando punto de silla, que no representa ni un máximo ni un mínimo relativo. ¿Está bien? No existe, no representa. Pero en definitiva, los lugares que anulan, o sea, los lugares x sub i y sub i que anulan el sistema, serán puntos críticos
que puedan indicar probablemente extremos relativos de máximo, extremo relativo de mínimo o punto de silla. Bueno, la condición suficiente establecida para saber de qué se trata sin recurrir a un criterio gráfico, la condición suficiente, yo no se las demostré, pero se las indiqué en términos de una función auxiliar llamado hessiano. Está dado ese hessiano en términos de algo que lo llamamos h de xy, igual a f sub xx por f sub ii menos f sub xy elevado al cuadrado, o como eventualmente por allí aparece en los textos como el determinante de f sub xx, f sub ii, f sub xy y f sub ix. Acá lo escribí a propósito al revés, en razón de que se cumple el teorema de Schwarz, que se cumple, donde dice que f sub xy es igual a f sub ix, y por eso acá aparece simplemente un solo término en esto, ¿no es cierto? Bueno, esa condición decía que si h en algún lugar de los x sub i, y sub i, que surgen como solución de este sistema, que es lo que hablé yo acá, ¿no es cierto? Acá arriba lo tengo escrito, lugares en donde se anula el sistema, entonces este es x sub i, sub i, son de los cuales yo estoy hablando acá. Si h es positivo y la derivada parcial segunda respecto de x en x sub i y sub i es también positiva, entonces x sub i y sub i es un punto crítico del dominio de la función, que representa en x sub i, y sub i, f en x sub i, y sub i, una situación de mínimo relativo. ¿Está bien? Y si la derivada parcial respecto de x dos veces en el punto x sub i y sub i es menor que 0, entonces x sub i y sub i es un punto crítico del dominio de la función que representa en ese lugar una situación de máximo relativo. ¿Ven? Y si h en x sub i y sub i, que son los lugares en donde se anulan en forma simultánea las derivadas parciales, es menor que 0, entonces x sub i y sub i es un punto crítico, vamos a escribir punto y no punto como escribí, es un punto crítico del dominio de la función que representa en x sub i y sub i, f en x sub i y sub i, un punto de silla. Y si por alguna razón h en x sub i y sub i es igual a 0, este método no indica, este método no sirve, este método es
inútil. Y tengo que hacer otra cosa. Para saber qué clase de situación tengo, ¿eh? ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto fue más o menos lo que estuvimos repasando nosotros la clase pasada, ¿no es cierto? Viendo un poco la clase pasada. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, no. Bien. Obviamente, ¿qué tendré que hacer? Y tendré que recurrir a alguna maniobra del tipo gráfica, manual, algebraica o lo que sea, como para poder discernir algo al respecto. No me queda otra salida, ¿no es cierto? Y que esto lo habrán visto probablemente, y lo vimos, creo, en algún ejemplo nosotros, en términos de algún tipo de comparación de los valores que toma la función haciendo uso de este recurso, ¿no es cierto? De comparar el valor que toma la función con los puntos del entorno y ver de qué se trata. Si tengo un signo cambiante, si tengo un signo constante, ya sea más grande o más chico, tendré que tomar a partir de allí la decisión de saber de qué se trata. Bueno, ¿más o menos se ha entendido esto o no? Sí, profe. Bien, hago un pequeño salto de tema. Hago un pequeño salto de tema. Nosotros habíamos estado viendo que la derivada direccional según una referencia phi de un campo escalar de dos variables en un punto de coordenadas x sub 0 y sub 0 era igual a la derivada parcial de la función respecto de x en ese par ordenado x sub 0 y sub 0, multiplicado por ese coseno de phi, más la derivada parcial respecto de y en el par ordenado de x sub 0 y sub 0 por el seno de phi. Eso es lo que habíamos estado viendo nosotros la vez pasada. Eso, desde el punto de vista, llamémosle así, interpretativo geométrico, no era otra cosa que dar un intento de interpretación a la circunstancia de, voy a más o menos representar en forma geonérica a la función en el primer octante, pensando de que mi campo escalar es una función que está representada en el primer octante, de alguna manera así, ¿no es cierto?, con una especie de casquete allí que está sobreviviendo en el espacio tridimensional, me imagino que es así, ¿no es cierto? Y habíamos estado viendo nosotros que en el par x sub 0 y sub 0 del dominio de la función, nosotros tenemos de alguna manera el plano tangente a la superficie, y ese plano tangente lo tengo al punto, vamos a llamarle T, o sea que el punto T de coordenadas x sub 0, y sub 0 y z igual a f en x sub 0 y sub 0, ¿no es cierto?, es el punto de tangencia, del plano tangente. ¿Está bien? O sea que, hablando en una criollesca situación, esto que está acá es lo que yo llamé plano tangente. Ese plano tangente, P,
de xy. Recuerdan ustedes que P de xy es igual a f en x sub 0 y sub 0 más la derivada respecto de x en f sub 0 y sub 0 multiplicado por x menos x sub 0 más la derivada parcial respecto de y en el par x sub 0 y sub 0 por la derivada de y menos y sub 0. Y esto era la famosa expresión analítica que me describe el plano tangente del cual estoy haciendo referencia. Y obviamente ese plano tangente tiene dos rectas características que le describen. Voy a dibujar esa recta, espero que me salga lo más prolijo posible. Una de esas rectas es esto, y la otra recta, la voy a dibujar más o menos así, espero que me salga bien. Bueno, aceptablemente bien, vamos a decirlo así, en donde esta recta tiene un ángulo alfa, esta recta tiene un ángulo beta, acá respecto del plano XY, y obviamente la interpretación geométrica es tal que la tangente de alfa es igual a la derivada parcial respecto de x en el par x sub 0 y sub 0, la tangente de beta es igual a la derivada parcial respecto de y en el par x0 y 0, esto es un repaso, pero obviamente el plano tangente contiene infinitas rectas. Una recta posible es, por ejemplo, la que estoy marcando yo acá. ¿Está bien? Una recta posible es la que estoy marcando acá, cuya traza en el plano XY es esto que está acá, y por lo tanto, esto que está acá es un ángulo W, y estoy diciendo acá entonces de que la tangente del ángulo W es igual a lo que yo planteé acá como la derivada según phi, o según la orientación phi de la función en el plano, en el punto x sub 0 y sub 0, o sea que esto no es otra cosa que la derivada parcial respecto de x en el par x0 y 0, por el coseno de phi, más la derivada parcial respecto de y en el par x0 y 0, multiplicado por el seno de phi, y digo que phi es el ángulo que refiere la proyección de esa recta tangente, que no es ni la que define su proyección como paralela al eje X, ni la que la define como su proyección respecto de paralela al eje Y, o sea esta, sino que estoy hablando de la proyección que está de alguna manera oblicua a los ejes y que pasa por el par ordenado de x sub 0 y sub 0, ¿no es cierto? Es eso lo que tenemos disponible, o teníamos disponible como explicación teórica, ¿no es cierto? Y habíamos hecho una referencia que era la siguiente, y que esto era igual a un nuevo concepto que introducíamos. Este nuevo concepto que introducíamos era igual a lo que formalmente llamábamos delta invertido de f en el par ordenado de x sub 0 y sub 0, entidad vectorial, multiplicado por una entidad vectorial E, donde la entidad vectorial esta, en el par ordenado de x sub 0 y sub 0, es la derivada parcial respecto de x en el par ordenado de x sub 0 y sub 0, coma, derivada parcial respecto de y en el par x sub 0 y sub 0, par ordenado, o bien, si lo quieren llamar así, f sub x en x sub 0 y sub 0, versor y, más f sub y en el par x sub 0 y sub 0, versor j, como quieran verlo, si les interesa plantear la nomenclatura formal que conocen de análisis 1, de álgebra y geometría, en donde esto que está por acá es el versor I, y esto que está por acá es el versor J, y por lo tanto, noten ustedes de que esta entidad vectorial llamada gradiente, esta entidad vectorial gradiente, no es otra cosa que gradiente de f, no es otra cosa que una aplicación que va de el campo escalar f a
un conjunto C que está incluido o es igual a R a la 2. ¿Se dan cuenta, no es cierto?, de que estoy tomando el campo escalar, yo le puse una flecha acá mal puesta, mala costumbre, el campo escalar F a los reales a la 2, ¿no es cierto? O sea, al producto cartesiano de R por R, ¿no es cierto? Es eso lo que estoy diciendo. Y este gradiente, concretamente, es el que de alguna manera lo voy a indicar acá como un vector que tiene una componente, vamos a llamarle así, horizontal, paralela al eje X, igual a la derivada respecto de X, en el punto X sub 0 y sub 0, y una componente respecto del eje Y, por decirlo así, de esta manera, que igual a la derivada parcial respecto de Y en el par ordenado X sub 0 sub 0. Y esto que está acá es lo que formalmente estoy hablando yo del gradiente de F. O sea que el gradiente de F es una entidad vectorial asociada al campo escalar que estoy considerando acá, y el vector E, del cual hice referencia yo por acá, el vector E, fíjense que para esta situación de la cual yo estoy hablando, no es otra cosa que el coseno de phi, seno de phi, o si lo quieren escribir en términos de una combinación lineal de los elementos de la base, coseno de phi versor I más seno de phi versor J, y ese vector E, noten ustedes que tiene la propiedad, propiedad de que su norma, la norma euclidia, es igual a el coseno al cuadrado de phi más el seno al cuadrado de phi raíz cuadrada igual a 1, por lo tanto tiene norma unitaria, y ese vector E tiene la vigencia de estar viviendo, por así decirlo, aplicado en el par ordenado X0 y 0, y vive sobre la proyección de la recta que está allá arriba, ¿está bien? De la recta que está por allá arriba, y ese producto escalar así definido, en términos de lo que sabemos nosotros de la geometría analítica, no es otra cosa que la norma del gradiente en el punto X sub 0 y sub 0 por la norma del vector E en el punto que estamos considerando, multiplicado por el coseno del ángulo omega. Y recuerden que esto vale 1, y por lo tanto esto no es otra cosa que la norma del gradiente en el par ordenado de X sub 0 y sub 0 por el coseno de omega. Y omega es el ángulo que conforman ambos vectores. Y eso acá en forma gráfica, ese ángulo que conforman ambos vectores es este ángulo, ¿no es cierto? Este es el ángulo omega. ¿Ven? Entonces, como yo había dicho de que tengo muchas rectas disponibles, otra recta disponible sería, y que pasa por el punto T de tangencia del plano, sería esta otra. ¿Está bien? Que obviamente tiene una traza que en el plano XY, una proyección en el plano XY, que es la que estoy marcando, y por lo tanto el nuevo vector E tiene otra dirección asociada a la anterior, pero el gradiente ha sido el mismo. Entonces la pregunta acá es, ¿cuál es la recta de mayor pendiente tangente a el campo escalar f de xy? Esta es la pregunta. ¿Cuál es la recta de mayor pendiente? Y es obvio entonces que la recta de mayor pendiente será, o sea, la respuesta a este problema es como decir, ¿cuál será la derivada direccional del campo en algún punto xy que sea la más grande posible? O sea, mayor posible. Esto es exactamente la misma pregunta. Y si es lo mayor posible, significa entonces de que estaré buscando yo que el producto gradiente en el
esto es x sub 0 y sub 0, en el x sub 0 y sub 0 gradiente por el coseno de omega. Entonces esto pasó a ser variable, y esto, cuando valga 1, cuando el coseno de omega sea igual a 1, entonces, ¿qué significa? Que el vector E y el vector gradiente son colineales. El vector gradiente en el par ordenado x sub 0 y sub 0. Son colineales. ¿Está bien? Y esto me va a dar a mí como resultado este número. Este número, dado que el coseno de omega vale 1. Entonces, como la recta de mayor pendiente también indica la dirección y sentido que tiene en el x0 y 0, que pertenece al campo, al dominio del campo escalar, ¿no es cierto? Al dominio, la dirección y sentido que tiene en el de mayor velocidad de variación de la función. ¿Está bien? Entonces, y la magnitud de la mayor velocidad de variación se responden como la magnitud estará dada por la norma del gradiente del campo en el par x sub 0 y sub 0. La dirección y sentido estará respondido por la dirección y sentido establecido por el vector gradiente en el punto. ¿Se entiende? La dirección y sentido del vector gradiente en el punto. Concretamente es esa la respuesta que estamos teniendo. ¿Se entiende? Por ese motivo es de que todo lo que estuvimos viendo acá arriba nosotros, por ese motivo vimos nosotros de que cuando el gradiente de un campo escalar en algún lugar xy es igual al par 0, 0, significa que la derivada parcial respecto de x en algún lugar y la derivada parcial respecto de y en algún lugar sean 0. De allí está entonces de que una situación de máximo relativo, mínimo relativo o ensilladura implican que el gradiente es nulo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque las derivadas parciales se anulan. Eso es a modo de repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Se entiende o no se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora bien, bueno, a ver si no me quedó nada en el tintero por acá. Parece que no, parece que no. Bueno, todo esto es un lío. Eso es, en realidad yo lo llamé a eso como una especie de salto de tema, pero en realidad no es un salto de tema, sino más bien correspondería a un repaso de tema, ¿no es cierto? Básicamente lo que terminé por describir es un repaso de tema. Bueno, noten ustedes que acá ahora
voy a hacer una especie de avance de tema. Profe, una duda. Sí, dime. ¿Por qué cuando usted dice que es un máximo o un mínimo, dice que es relativo? ¿Por qué digo que es relativo? Sí. Y fíjate, para responder a tu pregunta, antes de hacer un avance de tema, te planteo un ejemplo. Te pregunto yo, dado f de xy igual a, vamos a escribir así, 5 más x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Está bien? Yo quiero que vos me digas cuál es, quiero que me digas si esto tiene un máximo, no relativo, sino, perdón, quiero que me digas si esto tiene un máximo relativo, quiero que me digas si esto tiene un mínimo relativo, quiero que me digas si esto tiene un punto de silla. Estas son las preguntas que te estoy haciendo respecto a este ejemplo en particular. ¿Sí? Entonces yo, en tu posición, respondería, bueno, si existen algunas de las situaciones que usted me está preguntando, significa que la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y, que en este caso vale 2x y en este caso vale 2y, deben anularse. Y observo de que este sistema se anula en el par ordenado xy igual al par ordenado 0, 0. ¿Está bien? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Entonces, esto puede representar algo en términos relativos que corresponda a un punto de silla mínimo o máximo. La pregunta es, si yo calculo el hessiano de esto y hago todo lo que tengo que hacer, voy a descubrir que 0, 0 es un punto que no es de mínimo relativo. Sino que es de mínimo máximo, absoluto. ¿Por qué digo que es de mínimo absoluto? Te lo indico simplemente por una evaluación gráfica. La evaluación gráfica de la cual yo estoy planteando es simplemente recordando que tengo un paraboloide y que este paraboloide, si lo represento gráficamente más o menos, es una cosa así. O sea que si lo pinto en el primer octante, ese paraboloide tiene un comportamiento de esta naturaleza, y en este lugar, que lo llamo S, que es de coordenada 0, 0, 5, tiene un lugar en donde se anulan las derivadas parciales, y que representa no algo relativo, sino que es algo absoluto, porque siempre f de xy es mayor que f en 0, 0 para todo xy. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Ahora, te pregunto yo, ¿existe un máximo absoluto de esta función? Creería que no. Claro. A menos que vos me diga, profe, la respuesta que usted me está pidiendo concierne a que yo intente descubrir eso en cualquier lugar del dominio. Entonces, si yo te digo sí, corresponde a lo que vos me dijiste. Y no, porque la función siempre es cada vez más grande que lo que vale en 0, 0.
Por lo tanto, no tengo un máximo absoluto. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Bueno, de ahí es que entonces, como nosotros no podemos precisar para cualquier ejemplo de qué estamos hablando, si estamos hablando de algo que es absoluto o de algo que es relativo, entonces optamos por considerar de que en los lugares en donde el plano tangente es horizontal, como el que te estoy marcando acá, ¿no es cierto? Y en donde se cumple que las derivadas parciales se anulan. Entonces, como yo no sé lo que pasa, eventualmente podrá ser un máximo absoluto, un mínimo absoluto, o a lo sumo un punto de silla, o a lo sumo también podrían ser relativos. ¿De qué depende de que nosotros hablemos de absoluto o no absoluto? De hacer algún tipo de comparación analítica para describir todos los valores que toma la función respecto a los lugares en donde nosotros hemos encontrado puntos críticos. ¿Se entiende? Como no puedo hablar de algo absoluto, tengo que hablar de algo relativo. Lo mismo pasaba en cálculo 1. En los lugares en donde ustedes encontraban que la derivada primera se anulaba, ustedes decían, bueno, ahí puede ser que tenga una condición de máximo o mínimo, pero no del máximo absoluto de la función. Será un máximo o un mínimo, o a lo sumo un punto de inflexión, porque se anula la derivada en esas tres posibilidades, ¿no es cierto? Pero yo no sé si se trata del máximo de la función. ¿Se entiende? Sí, profe. Se Está entiende. bien. Ahora, si nosotros hubiésemos hecho una pregunta distinta, hubiésemos planteado, che, para esta misma función f de xy igual a 5 más x al cuadrado más y al cuadrado, pero con la consideración de que tomemos todo xy que pertenece al conjunto A, que está incluido en el dominio de esta función. Y el conjunto A es los pares ordenados xy con la condición de que, qué sé yo, ponele, x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 9. ¿Está bien? Ahí viene la pregunta que yo te hago. Respecto a esta situación. Fíjate que yo restringí el dominio. ¿Está bien? Acá hay una restricción. O sea, me ensarté en el conjunto A. ¿Sí? Estoy aquí adentro ahora. No puedo salirme del conjunto A. No me puedo salir de A. Entonces yo hago la pregunta. Bajo esta condición restrictiva, ¿existe o no existe un máximo absoluto, un mínimo absoluto? Bajo esta condición restrictiva. Fíjate que yo puedo seguir planteando la misma circunstancia anterior. Puedo decir, che, la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y, que es 2x y que es 2y. ¿Se anulan? Sí se anulan. ¿En dónde se anulan? En xy igual a 0, 0. xy 0, 0. ¿Pertenece al conjunto A, del cual estuve haciendo referencia? ¿Sí? Sí pertenece, ¿no es Sí, cierto? pertenece. Sí, pertenece. Perfecto. Entonces, tengo la conjetura, por así decirlo, de decir que 0,05 es un lugar de
mínimo absoluto. En el A. ¿Está bien? Y vos dirías, no, no es una conjetura. No es conjetura. Es el mínimo absoluto. Porque en la situación anterior, ¿sí? Porque en la descripción anterior descubrimos que el 005 se corresponde a el mínimo absoluto que tiene la función. Y como el mínimo absoluto está definido dentro del conjunto A del cual salimos, entonces yo puedo decir que dentro del conjunto A sí tengo un mínimo absoluto, ¿sí? Sí. Sí tengo. Pero ese análisis surge de una observación del comportamiento de la relación funcional y no de ninguna triquiñuela en particular. Pero el comportamiento lo empiezo a deducir a partir de haber considerado de que dentro del conjunto A se cumple que se anulan las derivadas parciales. Ahora, viene la otra pregunta. Che, y con respecto al máximo absoluto, ¿tengo máximo absoluto o no? Sé que no tengo máximo absoluto por el cálculo que hicimos antes. Fíjate que sí tengo máximo absoluto. Sí tengo máximo absoluto. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Pero no lo obtengo de encontrar el anulamiento de las derivadas parciales. ¿Sí? No lo obtengo de encontrar, porque las derivadas parciales se anulan en el 0,0. Pero si yo considero el contorno del conjunto A, la frontera de A, la frontera de A está constituida por todos los pares ordenados X e Y que pertenecen a un conjuntito de la forma XY que pertenece al dominio de la función con la condición de que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 9. Y la frontera, y por el comportamiento analítico que tiene la función, me encuentro yo que en todo, vamos a llamarle conjunto F, no, porque F es mi función, vamos a llamarle conjunto H. En todo XY que pertenece a H, F de XY es igual a ¿qué cosa? A 5 más X al cuadrado más Y al cuadrado, y esto es igual a 5 más 9, y esto es igual a 14. Y este valor es mayor que cualquier valor F de XY con XY perteneciente a menos la frontera de A. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Por lo tanto, tengo un máximo absoluto. ¿En dónde tengo un máximo absoluto? El máximo absoluto lo tengo para este ejemplo y por el análisis planteado en todos los pares ordenados XY, o sea, en todos los lugares XY, con la condición de que X al cuadrado más Y al cuadrado sea igual a 9. Y el máximo absoluto es 14. ¿Viste que cuando yo restringí el dominio, las cosas cambiaron? Y la función en extremos absolutos, en donde un caso de extremo absoluto no puedo encontrar
con el criterio de anular las derivadas parciales. ¿Y por qué? Y porque allí el plano tangente no es horizontal. O sea que el plano tangente horizontal me permite a mí visión relativamente criterio buena para poder encontrar extremos relativos, pero no necesariamente los extremos absolutos. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Bien. Muy bien. Vamos a hacer una consideración a modo de repaso. No más que a modo de repaso. Vamos a poner acá un nuevo conocimiento que nos va a servir. Hasta ahora nosotros estuvimos considerando el concepto de gradiente. El concepto de gradiente nosotros, sin pensar en todo lo que para dónde lo usamos, el concepto de gradiente para nosotros de un campo escalar cualquiera, el concepto de gradiente de un campo escalar cualquiera, no es otra cosa que una aplicación sobre f que me devuelve, una aplicación sobre f que me envía a, por ejemplo, un conjunto B que está incluido en R a la 2, si f es de dos variables, ¿sí? O sea, si yo tengo un campo escalar f de dos variables, cuando planteo el gradiente de este campo escalar de dos variables, el gradiente de este campo escalar me devuelve a mí un par de números definidos en términos de las derivadas parciales respecto de xy en cualquier lugar xy y la derivada parcial respecto de y en cualquier lugar xy. Me devuelve un par de números. ¿Está bien? Ahora, yo puedo hacer extensiva esta idea y estar tratando, por ejemplo, con un campo escalar de tres variables. Y si estoy tratando con un campo escalar de tres variables, fíjense que cuando yo planteé el gradiente de este campo escalar, el gradiente de este campo escalar va a tomar el valor que toma el campo escalar en un determinado lugar y me va a devolver, me va a tomar el campo escalar en un determinado lugar y me lo va a devolver con tres números que se corresponden con las derivadas parciales respecto de x, la derivada parcial respecto de y la derivada parcial respecto de z. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Y yo puedo hacer extensiva la idea a lo que venga. Y acá sigo manteniendo el concepto de que el vector gradiente me indica, el vector gradiente, siempre, cualquiera sea la circunstancia, me va a indicar la velocidad de cambio en un punto y la dirección y sentido que tiene la mayor velocidad de cambio en un punto. Sigue indicándome eso. Obviamente que cuando trabajo con campos de tres variables, el aspecto conceptual del plano tangente desaparece en términos gráficos, pero no desde el punto de vista analítico. Obviamente desaparece la idea gráfica, pero no la idea analítica, pero todo sigue vigente, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos, y no la voy a demostrar ahora, no la voy a demostrar, tomamos un campo escalar f de xy y lo igualamos a una determinada constante k. Esto que está acá, ¿qué define? Esto que está acá. K pertenece a los reales, por supuesto. ¿Qué define esto? ¿Y no sería una curva de nivel? Sí, señor. Si yo tomo un campo escalar
de 3 variables. Y lo igualo a una constante K cualquiera real. ¿Qué es esto? Una superficie de nivel. Exacto. Me define una superficie de nivel. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Me voy a una situación de ejemplo. Tomo un campo escalar igual a el que tomé hoy. 5 más x al cuadrado más y al cuadrado. Y lo igualo acá igual a 0. ¿Esto es posible? ¿Para nuestro análisis o para toda la matemática en general, digamos? Nuestro análisis. Nosotros estamos fundados en R a la 2, ¿no? Claro, ahí tenemos un problema porque nos queda negativo, digamos. Bueno, pero la pregunta ¿es posible dentro del dominio de la función? ¿Es posible o no? Creería que no. No, Exactamente. no, porque nos queda todo o sea, cuando hacemos el pasaje te queda negativa los números. Chango, este es un número al cuadrado, este es un número al cuadrado. La suma de dos números al cuadrado son los dos números positivos. Este es otro número positivo. ¿La suma de 3 números positivos puede ser igual a 0? No. ¿Y no? Claro. A pesar de que x y y pueden ser 0, sí pueden ser 0, pero 0 más 5 no puede ser igual a 0. Listo, ya está. No es posible. Entonces, es obvio que deberé elegir para k mayor o igual que 5, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, ahí ya vamos teniendo pinta una circunferencia, por ejemplo. Perfecto. O sea que acá estaríamos hablando de que k es mayor o igual que 5. ¿Estamos de acuerdo o no? Vos me hablás de una circunferencia. Lo que yo me tenés que decir es, no tengo una circunferencia. Yo tengo una curva de nivel de Claro. esa función que corresponde a circunferencias. Y obviamente todas son concéntricas. Sí, sí. Una dentro de la otra si la vemos así. Por eso digo concéntricas. Que si las represento gráficamente sobre el dominio de la función, porque fíjense que esto que está acá es el dominio de la función, ¿sí? Esto que está acá, si las represento gráficamente, me voy a encontrar con que el punto corresponde para ¿qué valor de k? ¿No es igual a 0? ¿A 5, quiero decir? Sí, porque ahí se hace 0, sí. Bueno. Esto que está acá será una circunferencia, esto es k, para un cierto valor de k mayor que 5, o sea que esto para mí sería k1, k2, k3, qué sé yo. Hagan de cuenta que estoy utilizando un compás, ¿no es cierto? K4. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Miren. Si yo calculo el gradiente del campo que estoy analizando, el gradiente del campo, ¿cuál es su primer componente?
La derivada con respecto a x de la ¿Y cuánto función. es eso en este caso? 2x. 2x. Y la otra es 2i. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Voy a tomar pares ordenados relativamente fáciles. ¿Sí? Por ejemplo, este. Este par ordenado que está acá será un par ordenado que corresponderá a un determinado valor x sub 0, 0, ¿no es cierto? No importa cuánto vale x sub 0, lo puedo calcular. Sabiendo cuánto vale k sub 4, sabré cuánto vale x sub 0, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Bueno, miren ustedes. El gradiente de este campo escalar en el par ordenado x sub 0, 0. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma 2x sub 0, 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy a tomar otro par ordenado fácil, este. Este es el par ordenado 0 y un cierto valor y sub 0. ¿Qué sé yo cuánto valdrá y sub 0? ¿Qué lo puedo calcular? ¿Se entiende o no? ¿Cuánto vale el gradiente en ese par ordenado? Sí, fácil. 0, 2 y sub 0. Si marco ese gradiente acá, ¿ese gradiente no lo estaría marcando de esta manera? Sí. Porque tiene una componente horizontal que es 2x0 y una componente vertical que es nula. Acá, ¿no estaría marcando que este es mi gradiente? Cero, Sí. 2 y sub 0. ¿Qué está pasando acá con los vectores? Son perpendiculares a las curvas de nivel. ¿Sí? Siempre. Yo no lo demuestro, te lo estoy mostrando en un ejemplo. Obviamente me tenés que creer de que para cualquier situación que consideremos, se cumple que el gradiente del campo es una entidad vectorial siempre perpendicular a cualquier curva o superficie de nivel. Eso es importante entender. Siempre. Por ejemplo, si nosotros tenemos un campo escalar de 3 variables y la igualamos a una determinada constante k, entonces significa que de acá yo puedo encontrar una superficie de nivel. Ponele que tengamos un campo escalar f de x y z igual, le voy a poner simplemente una variable más al problema anterior. ¿Sí? Entonces, fíjate que si yo considero k igual a mayor o igual que 5, ¿se entiende lo que quiero decir? ¿No es cierto? K mayor o igual que 5. Entonces, me voy a encontrar que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado será igual a k menos 5, y esto será un número, qué sé yo, h. No me interesa cuánto vale. Pero ¿esto qué representa? Esto vamos a escribir directamente, se representa como una esfera. ¿Está bien? O sea que este campo escalar tiene superficies de nivel que geométricamente
en su dominio funcional son esferas. ¿Estamos de acuerdo o no? Obviamente las distintas superficies de nivel serán esferas todas concéntricas. O sea que si las miro gráficamente, como la función es de 3 variables, obviamente no la puedo representar, pero si las miro gráficamente, una esfera cualquiera la podría ver en el primer octante, más o menos, Es como de una esta pelota manera. que adentro tiene su cámara, digamos. Es que en realidad no tiene la cámara, Tiene más porque... esferita adentro, digamos, pero sí. Bueno, está bien, perfecto. Así la composición, digamos. Esto sería, por ejemplo, este sería la curva de nivel correspondiente a h igual a 0, ¿no es cierto? Porque dije que vale h el número que me describe mi problemática, ¿no es cierto? Esto sería mi superficie de nivel, que acá la represento, acá la pinto un poco, ¿no es cierto? Esto sería correspondiente a un h, no sé, igual a h sub 1, mayor que 5, por supuesto. La otra superficie de nivel estaría, obviamente, como vos decís, como son todas esferas concéntricas, yo estoy dibujando las esferas concéntricas, más o menos, ¿no es cierto? Es Y parecido a los casquetes esféricos que usamos en física 2 para electricidad, digamos. exactamente, para mirar el teorema de Gauss, qué sé yo, bueno. Bueno, no lo pinto más porque si no se puede llegar a confundir, ¿no es cierto? Pero se dan cuenta que esto sería correspondiente a h sub 2 mayor que h sub 1, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Fíjate que si yo tomo esta terna ordenada que está acá, esta terna ordenada que está acá será un cierto x sub 0, 0, 0. Si yo considero el gradiente para mi ejemplo particular, el gradiente para este ejemplo particular, tendrá una primer componente que va a ser 2x, que es la derivada parcial respecto de x, será 2y para la derivada parcial respecto de y, será 2z para la derivada parcial respecto de z, ¿no es cierto? Y si yo considero el gradiente de este campo escalar, pero la miércoles, carajo. Si considero el gradiente para este campo escalar de pseudos casquetes esféricos, acá, entonces el gradiente de este campo escalar en x sub 0, 0, 0, va a ser igual a 2 veces x sub 0, 0, 0, ¿no es cierto? Y que si lo represento gráficamente, ese gradiente será perpendicular al campo, al casquete esférico. Si yo tomo, qué sé yo, para este lugar que está acá, y calculo el gradiente de ese campo escalar en, este punto será acá el punto 0 y sub 0, 0, entonces en 0 y sub 0, 0, gradiente, esto será 0, 2 y sub 0, 0, ¿no es cierto? Y noten ustedes entonces que acá el gradiente también tiene la particularidad de ser perpendicular. De hecho, el gradiente siempre es perpendicular, calcúlese en el lugar que se calcule. Tiene una forma de demostrarse fácilmente, pero lo que a mí me interesa es de que ustedes entiendan el concepto de que el gradiente tiene la particularidad de que, además de indicar la dirección y sentido y la magnitud de la mayor variación de una función, cuando es considerado respecto a las curvas de nivel o superficies de nivel, indica el vector que es perpendicular a la curva o superficie de nivel siempre, de un campo escalar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces yo ahora les voy a plantear un pequeño problema. ¿Alguna pregunta? Le voy a plantear un pequeño problema que surge de algo que le llaman teóricamente extremos
condicionados. Este sería el nombre del tema, al cual entro a abordar a partir de toda esta introducción que hice. Pero lo voy a hacer en términos de un ejemplo, para sentar las ideas. Mi ejemplo es, tengo una pared vertical, tengo un piso horizontal y tengo una varilla apoyada de esa manera. Voy a indicar un sistema de referencia. Voy a decir que la varilla acá está apoyada a 5 metros del origen del piso y acá está apoyado a 3 metros respecto del origen del vértice del piso. Y mi pregunta es, ¿cuál es el lugar de la varilla que está más cerca del vértice O? Y ahí dejo abierta a sugerencias que ustedes me pueden decir. Profe, ¿Sí? y bueno, podríamos pensar primero que con con una función de distancia vamos a tener la distancia más corta, pero tendríamos para todos los puntos que calcularlo del 5 al 3, pero para no estar probando eso podríamos aplicar lo que vimos, digamos. Yo respondería de la siguiente manera. Agarro un compás, apoyo la punta del compás Sacar la bisectriz, digamos. apoyo la punta del compás en el origen O y agarro la minita de lápiz de mi compás. Qué hermoso me salió mi compás. Una preciosura. Y trazo el redondel con mi compás. La pregunta es, ¿ese redondito toca a la varilla de madera? No, ahí ¿No? no. Y No, no obvio, toca ¿no? nada. Si lo dibujé para que no toque. ¿Qué tendría que hacer yo? Abrir el redondel de mi compás, abrir el arco de mi compás, hasta que logre, con un trazado, trazar un redondel con la condición de que sea tangente a la varilla de madera. En ese caso, habré descubierto el lugar de la varilla y al mismo tiempo la distancia. ¿No les parece que geométricamente la idea es buena al hacerla de esta forma? ¿O no? ¿Qué les pareció? Sí, geométricamente tiene sentido, aunque probablemente tendría un poco de error. ¿Por qué un problema, un poco de error? ¿Cuál sería el error? Que lo más seguro es que no toques el punto de distancia exacto, sino un lugar aproximado. Ah, bueno, pero a ver, si yo le saco la punta a
al lápiz de mi compás lo suficientemente bien y hago mis trazados gráficos a escala y con una prolijidad muy grande, podría tener un resultado bastante aceptable, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí. La pregunta que te hago es, ya que estamos hablando de ingeniería y de errores, ¿cuánto pensás, si es que esto se ejecuta en una hoja de papel, con instrumentos de calidad, una cinta métrica o una regla de buena calidad, etcétera, etcétera? ¿Cuánto pensás que podría ser el error que estaría cometiendo en, por ejemplo, en percibir la distancia más chica? Con un compás italiano era creo que entre 1 milímetro y 2 milímetros. Porque son buenos, digamos, y no tiene juego. Y depende también el que lo use. Y la pregunta, ¿y la regla? Porque yo con el compás tengo la longitud de una cuerda. Y la longitud de esa cuerda, la longitud de esa cuerda la mido con una regla. ¿O no? Sí, en este caso sería el error de, digamos, que tenemos la medición en la mínima escala de apreciación del instrumento con el que medimos, digamos. Exacto. Y si estoy utilizando una regla de dibujo de buena calidad, probablemente mi mínima apreciación sea 1/10 de milímetro. Con buena suerte. Con mi presbicia y mi anteojo choto, a lo sumo podré apreciar 0,5 milímetro, ¿no es cierto? ¿Puede ser o no? Claro, depende de la persona, porque por ejemplo yo que tengo un poco de astigmatismo, es como que cuando uno miraría con el rifle, ¿verdad? Que tiene que hacer coincidir las dos miras. Lo mismo pasa con la regla, digamos, cuando uno quiere medir en precisión, digamos. Correcto. En otras palabras, de acuerdo a la chuequera del ojo de uno, uno puede cometer ciertos errores, pero dejando de lado la chuequera del ojo y admitiendo que uno tiene un ojo sano y tiene instrumentos más o menos adecuados, uno podría en principio poder medir con 1/10 del milímetro, ¿no? Si el dibujo está hecho en una escala muy buena, etcétera, etcétera. Digo, no para decir, miren hasta dónde podemos encontrar muy buenas apreciaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, pero independiente de todo eso, es una cuestión formal de la medición que no voy a entrar. Pero la pregunta es, fíjense que la apertura del compás me describe a mí la distancia y el punto de tangencia me define a mí, obviamente, el lugar de donde tengo que tener en cuenta para medir la apertura del compás y medir la distancia, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Ahora, cuando yo hablo de distancia, hablo de la métrica euclídea. Y cuando hablo de la métrica euclídea, estoy hablando de, como estoy en R a la 2, estoy hablando de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado raíz cuadrada, ¿no es cierto? Estoy hablando de eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y como estoy tomando como referencia el origen O, el origen O tiene x sub 0 y sub 0 igual a 0, 0, ¿no es cierto? Eso queda claro. Por lo tanto, un punto cualquiera dista del origen o una distancia de esta naturaleza. ¿Eso queda claro? Sí. Bien. Ahora, como yo estoy intentando encontrar, como intento encontrar el XY de la varilla
que es más cercano al O origen, entonces encontrar la distancia o el cuadrado de la distancia menor es lo mismo. ¿Se entiende o no? Por lo tanto, yo puedo decir que mi problema tiene una función f de xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado, por lo que prescindí de usar la radicación para evitarme algunos pequeños problemitas que van a surgir cuando calcule las derivadas parciales que se vienen a continuación, ¿no es cierto? ¿Se entiende o no? Ahora, la varilla. La varilla. ¿No es de la forma y igual a por x más b? Donde b es igual a 5 porque estaba a 5 metros de altura respecto del origen. Y por lo tanto, y será igual a por x más 5. Y esto será 0 en x igual a 3, o sea que a por 3 más 5 es igual a 0, por lo que a es igual a menos 5 tercios. Por lo tanto, y es igual a menos 5 tercios por x más b. Más 5. ¿Sí? Entonces, noten ustedes acá que de alguna manera estoy modelando mi problema y diciendo, esto que está acá es 5 tercios negativo de x más 5, y cualquier cosa que dista del origen, que se llama xy, esta distancia en realidad no es la distancia, sino que es x al cuadrado más y al cuadrado, que es el cuadrado de la distancia. Y lo que tengo que hacer ahora es ubicar xy sobre la varilla para que me compute a mí la posibilidad de encontrar la menor posible distancia, ¿no es cierto? Pero yo he visto que la circunferencia que le era tangente era la que me daba la vida a este tema. Y pregunto yo, f de xy igual a x al cuadrado más y al cuadrado, igual a constante k, ¿no es una curva de nivel de lo que estoy considerando como la función cuadrado de distancia? ¿Sí? Y ahora digo yo, g de xy igual a, voy a escribirlo de esta manera, y más 5 tercios de x menos 5. ¿No es un campo escalar donde si lo igualo a 0 aparece una curva de forma y igual a menos 5 tercios de x más 5? Pregunto. ¿Sí? Es así. Es así. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo acá es lo siguiente. Esta curva de nivel, en el lugar de la tangencia, tendrá un vector gradiente de f, vector gradiente de f, ¿sí? O sea, recuerden, f de xy
es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Por lo tanto, el vector gradiente será formalmente 2x, 2y. Y esta curva de nivel, correspondiente a esta g de xy, igual a y más 5 tercios de x menos 5, tendrá un gradiente igual a derivada parcial respecto de x, 5 tercios, derivada parcial respecto de y, 1. Y eso me va a dar a mí un vector gradiente también perpendicular a esa curva de nivel. Entonces yo voy a decir acá, en términos del ejemplo que estoy planteando, no sé, hice cagada. ¿Dónde está? Alto el fuego. No sé qué hice. Espero que no se haya borrado. ¡Aleluya! No se borró. Meu Deus. Espere que busco, espere que busco, espere que busco. Justo que estaba la parte emocionante ahí de la... La parte emocionante, se cortó la luz, ¿viste? Cuando venía el asesino, venía a cortarle el cogote al mocito. Bueno, a ver ahora. Ahí ya lo acomodé. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo acá? Esto que está acá es el gradiente de G, en algún lugar. Y esto que está acá es el gradiente de F, en algún lugar, pero en el lugar de la tangencia, ambos gradientes son perpendiculares en forma simultánea a las curvas de nivel. ¿Se entiende o no? Son perpendiculares a la curva de nivel. Por lo tanto, en ese lugar ocurre que el gradiente de F es, de alguna manera, lambda veces el gradiente de G. Son colineales, no son iguales. Lambda es el factor que iguala la situación, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto me da a mí la circunstancia de decir, bueno, que 2x, 2y es lambda veces 5 tercios 1. Y eso me da a mí la vida de que dos pares ordenados son iguales cuando sus componentes son iguales uno a una. Por lo tanto, 2 por x es igual a lambda 5 tercios, 2 por y es igual a lambda por 1, y obviamente, yo también sé que y más 5 tercios de x menos 5 es igual a 0. Entonces, yo lo que les digo acá es lo siguiente. De alguna manera, lo que acabo de construir es una estructura funcional que dice f de xy más lambda g de xy menos 0. Y esta estructura que está acá, la llamo, qué sé yo, lo que sea, la llamo h de xy. Y digo lo siguiente, que esto tiene puntos críticos cuando la derivada parcial respecto de x de h de xy es igual a 0, y que en este caso es igual a la derivada parcial respecto de x de f más, en este caso, lambda por la derivada parcial. Fíjense que esta resta que está acá me va a definir a mí la derivada parcial de g respecto de x
de G, dije, no F, es igual a 0. La derivada parcial de H respecto de I igual a F sub I más lambda por G sub I, más la derivada parcial de H respecto de lambda, que en este caso me va a quedar, ¿qué? G de XI, igual a 0. ¿Qué es lo que tengo construido acá? En términos de los operadores gradiente aplicado a los casos estos, y esto es lo que se llama, o lo que se van a encontrar ustedes por ahí como función de Lagrange. Que intenta dar solución al problema de encontrar los puntos de la varilla modelada en términos de la ecuación de esta recta, que son más cercanos al origen de coordenados, modelada en términos de la relación funcional cuadrado de la distancia. Entonces, ¿por qué tengo una condición de extremo condicionado? Y sí, porque tengo los extremos condicionados. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo acá? Estoy buscando el punto del plano XY que está a menor distancia del origen de coordenadas, pero que al mismo tiempo pertenece a la varilla. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, acá surge esta situación. Y acá me estoy por encontrar formalmente con que 2x sobre 5 tercios es igual a lambda de esta ecuación, y al mismo tiempo 2i sobre 1 es igual a lambda, o sea que acá, de alguna manera, tengo una condición que dice 3 por 2, 6x sobre 5 es igual a 2i, con lo que descubro que i es igual a 3/5 de x, y metiéndome en la última, acá, 3/5 de x más 5 tercios de x menos 5 igual a 0, por lo tanto acá me queda x 3/5 más 5 tercios igual a 5, por lo tanto acá deducimos que x va a ser igual a 5 dividido 3/5 más 5 tercios, y esto me va a dar 5, y acá me va a quedar 9 más 25, y acá arriba me va a quedar, acá abajo me va a quedar 15, si lo hago de esta manera, y por lo tanto esto será 15 por 5 sobre 25 más 9 es 34, ¿no es cierto? Bueno, vaya a saber cuánto es esto, pero aproximadamente me va a dar un número, bueno, es un número racional. 5 por 5, 25, 5 por 1, 5, 75, 34 avos, y va a ser igual a 3/5 de 75, 34 avos, y esto será igual a 45, 34 avos, si mi cuenta no me falla. No sé, chequeen ustedes los resultados, por favor. Por lo tanto, en forma Está correcto aproximada, los dos. ¿están correctos los dos? Bueno, en forma aproximada, ¿cuánto es esto? 75, 34 avos. Esperen que hago la cuenta, acá tengo una calculadorita. Espero que a ver dónde carajo la prendo, acá ya la aprendí. Esto sería 75 dividido 34. Me da unos 2,2 aproximadamente, y me da 45 dividido 34. Me da 1,3 aproximadamente, si mi cuenta está bien hecha. Supongo yo que está bien hecha. Bueno,
Entonces me voy a mi gráfico. ¿Dónde diablos está mi gráfico? Acá está mi gráfico. Y el punto que corresponde a 1,3, esto era 5, esto era 3, el punto que corresponde a 1,3 metros de altura aproximadamente y a 2, ¿cuánto era? 2,2, ¿me equivoco? Es el 2,2. punto que me va a dar el lugar de la cercanía a ¿Bien? Bueno, moraleja de todo esto es que en líneas generales yo puedo tener un campo escalar, f de xy, condicionado por una situación g de xy igual a 0, entonces, como estoy condicionado por una situación de esta naturaleza, puedo encontrar puntos críticos, haciendo gradiente del campo igual a lambda veces gradiente de G, y encontrando la solución a este problema, obviamente con la salvedad de que G de xy es igual a 0, y de este sistema puedo encontrar puntos críticos que puedan ser solución al problema planteado. Yo no hice ninguna demostración teórica, sino que simplemente me basé en un ejemplo para intentar hacer un detalle teórico al respecto del tema. Creo que Gustavo ayer les dio un problema de encontrar, puede ser que le haya dado un problema que sea encontrar cuál es la menor superficie de cartón que se usa para construir una caja de volumen conocido. ¿Sí? Una caja de volumen conocido. O al revés. Sí. O cuál es el mayor volumen que se puede construir a partir de una superficie de cartón conocida o algo por el estilo. ¿Puede ser o no? ¿Sí? Puede Sí, ser. sí, y después cosa uno así. de que solo se aceptan cajas rectangulares. Bueno, sí, perfecto, está bien, listo, perfecto. En definitiva, tratándose en términos geométricos, me imagino de que mi problemática en términos formales tiene una caja que tiene un ancho X, un largo Y, Z. De modo tal de que la caja changüí, de acuerdo a mi dibujo, la caja tiene un volumen B igual a X por Y por Z, igual a un cierto valor conocido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, tiene un valor conocido. Ponele, qué sé yo, no sé, 1000 centímetros cúbicos, qué sé yo. Ponele, no sé, estoy hablando, no sé si voy a ser exitoso con mis números, ¿no es cierto? Y la superficie
de la caja, formalmente para esta situación que está acá, fíjense que no es otra cosa que X por Y, como no tiene tapa, ¿no es cierto? Dije yo que una caja de volumen conocido sin tapa. Voy a poner así, entonces hago una cosa como la que estoy pensando. Y fíjense que me voy a encontrar 2X por Y, que va a ser la superficie lateral, y me voy a encontrar con 2X por Z más 2Y por Z. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, fíjense, ahora mi problema dejó de ser una caja, dejó de ser toda esta historia, ¿no es cierto? Mi problema ahora es que tengo un campo F, que obviamente depende de 3 variables, que es igual a X por Y más 2X por Z más 2Y por Z, que está condicionado por una situación de la forma G de XY, Z igual a X por Y por Z menos 1000 igual a 0, para mantener la tradición de lo que venía escribiendo yo atrás, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿con qué me voy a encontrar yo acá? Olvidándome de la caja, olvidándome de todo este despelote, me voy a encontrar que el gradiente de F va a ser igual a una componente que es derivada parcial de todo esto respecto de X, que es Y más 2Z más nada, coma. Derivada parcial respecto de Y, que es X más 2Z más nada, ¿no es cierto? Coma. Derivada parcial respecto de Z, que es 2X más 2Y, ¿no es cierto? Ese es el gradiente de F. Y el gradiente de G, dado que formalmente G de XY Z es igual a X por Y por Z, ¿no es cierto? El gradiente de G es igual a la derivada parcial respecto de X, que es Y por Z, la derivada parcial respecto de Y, que es X por Z, y la derivada parcial respecto de Z, que es X por Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Que Y más 2Z será lambda veces Y por Z, X más 2Z será lambda veces X por Z, y 2X más 2Y será también lambda veces X por Y. Y lo otro que conozco es que X por Y por Z es igual a 1000. Y de acá trato de resolver este sistema recurriendo a los dioses. Porque en general no es un sistema lineal y puede ser bastante embrolloso encontrar la solución a esto. Pero con un poco de esfuerzo puedo encontrar los valores de X y Z que satisfacen esta situación, y esos valores de X y Z puede ser que correspondan a lo que yo estoy buscando. ¿Cómo yo sé si es lo que corresponde a lo que estoy buscando? Bueno, dada la naturaleza del problema, donde yo fijé el volumen, lo más probable es que me encuentre para ese volumen fijo con la menor superficie de cartón. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Y si hubiese fijado la superficie, me encuentro yo con el mayor volumen posible. No sé cuál problema habrán hecho ustedes ayer con Gustavo, pero estoy seguro que Gustavo habrá hablado de los gradientes, habrá hablado de todo el despelote, y bueno, yo los invito a que ustedes resuelvan esta situación. ¿Les gustó o no les gustó? Ya sé, no les gustó.
Bueno, gente. Ese para el fin de semana. Sí, señor, sí, señor. Aparte, como tienen prohibida la salida y por lo tanto prohibido tomar la cerveza, a estudiar, muchachos. ¿Alguna pregunta, gente? Parece que no. Les No. comparto esta pizarra con... Les pido a Gustavo que les comparta esta pizarra y bueno, les deseo buena suerte. Pónganse a estudiar, hagan preguntas. No hay ningún problema. Tengo mi correo, ustedes tienen mi teléfono celular, pueden preguntar lo que quieran. No hay ningún problema. Gracias, profe. Hecho. Nos vemos, muchachos. Son como las 8. Ah, ya son. Mira, estamos en hora.